Saludos y bienvenidas a un nuevo análisis. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, parece de manual, pero que en realidad es un campo de batalla de ideas: los distintos tipos de democracia. Tenemos sobre la mesa un documento académico muy interesante que nos va a servir un poco de mapa. Pero la pregunta de fondo que queremos explorar es casi un dilema filosófico. O sea, ¿cómo se diseña un sistema que sea a la vez estable y representativo? Porque a menudo lo que ganas en un lado lo pierdes en el otro. Has dado totalmente en el clavo. Esa es la tensión fundamental que define a cualquier democracia. No se trata solo de votar, se trata de construir una maquinaria de gobierno que no se desmorone a la primera de cambio, pero que tampoco se convierta en una apisonadora que ignore a la mitad de la población. El documento que analizamos nos presenta 4 grandes intentos de resolver este rompecabezas: el federalista, el parlamentario, el presidencialista y la monarquía parlamentaria. Son, en fin, 4 respuestas muy distintas a esa misma pregunta. Pues vamos a meternos en harina. Empecemos por un modelo que muchos asocian con países enormes, complejos, casi como continentes en sí mismos: el federalismo. La idea básica, si no me equivoco, es repartir el poder geográficamente. Exactamente. El régimen federalista es en esencia un pacto entre territorios. Es una solución pensada para países con una diversidad cultural, económica o social inmensa. Piensa en Estados Unidos naciendo de 13 colonias, muy celosas de su autonomía. Claro. No iban a ceder todo el poder a un gobierno central, así como así. La solución fue crear 2 niveles de soberanía: un poder federal para asuntos comunes, defensa, moneda, política exterior, y luego un poder estatal con una autonomía enorme para todo lo demás. Sí. Ahí está la famosa analogía del equipo de estrellas, donde cada jugador tiene su propio estilo, pero en teoría juegan juntos. Sin embargo, en el mundo real, esas estrellas a veces no se pasan el balón o directamente juegan para equipos distintos. Me refiero a las tensiones que vemos constantemente entre Washington y estados como Texas o California, Es una observación muy buena. en inmigración, medio ambiente. Sí, porque toca la debilidad y la fortaleza del sistema a la vez. Esa analogía del equipo se rompe cuando los intereses son radicalmente opuestos. El sistema no invita al conflicto, más bien lo institucionaliza, le da un cauce. La Constitución y el Tribunal Supremo actúan como árbitros en esa disputa constante. Ujú. Y esto nos lleva a un detalle fascinante del modelo de Estados Unidos que menciona el documento: el colegio electoral. ¿Ah, sí? No es un capricho. Es la quinta esencia del pensamiento federalista. Cierto, el documento lo menciona. La elección del presidente no es directa. Los ciudadanos votan por 538 electores. Y aquí está lo interesante: no se busca solo el voto popular, sino ganar en una pluralidad de estados. Pero claro, esto ha llevado a que candidatos como Al Gore o Hillary Clinton ganen el voto popular a nivel nacional. Y aún así pierdan. Y aún así pierdan la presidencia. Para mucha gente eso es directamente antidemocrático. Y es un debate totalmente legítimo hoy en día. Pero para entenderlo hay que volver a 1787. Los padres fundadores temían la tiranía de la mayoría, Claro. que estados muy poblados como Virginia o Nueva York impusieran siempre su voluntad sobre los más pequeños, como Delaware o Rhode Island. El colegio electoral y el Senado, donde California, con casi 40 millones de habitantes, tiene los mismos 2 senadores que Wyoming, con medio millón, son mecanismos para eso. ¿Para forzar la negociación? Para forzar al poder central a negociar y tener en cuenta las minorías territoriales. Es un freno a la democracia directa, sí, pero en favor del pacto federal. Entiendo el origen, pero visto desde fuera, esa disparidad en la representación es chocante. Y vemos que esa estructura se replica, como señala el texto, en Alemania con sus 16 Länder o en la India. La India es una democracia gigantesca con una diversidad que hace palidecer a la europea. ¿Funciona de forma similar allí? Con sus propias particularidades, sí. En Alemania, por ejemplo, los estados federados tienen un papel crucial en la legislación nacional a través del Bundesrat, su cámara territorial. Es un sistema muy cooperativo. Y la India es un caso extremo de federalismo asimétrico, donde diferentes estados tienen diferentes grados de autonomía para gestionar una diversidad, bueno, abrumadora. Entiendo. En todos los casos, la idea es la misma: gestionar la complejidad distribuyendo el poder, aunque eso signifique sacrificar parte de la eficiencia o de la uniformidad. Vale, entonces el federalismo es una división del poder, por así decirlo, horizontal, a nivel geográfico.
Pero me pregunto, ¿cómo se gestiona el poder a nivel central? La relación entre quien gobierna y quien legisla. Y eso nos lleva de cabeza al sistema parlamentario, que es un mundo completamente distinto. Un mundo distinto, efectivamente. Si el federalismo separa el poder en el mapa, el parlamentarismo lo fusiona en la capital. La característica esencial de este sistema, que es el más común en el mundo según los datos del documento, La mitad, más o menos. sí, casi la mitad, es que el poder ejecutivo, el gobierno, el primer ministro, nace del poder legislativo, del parlamento, y depende de su confianza para sobrevivir. No son dos poderes separados que se vigilan, sino que uno emana del otro. Espera, eso suena a la vez muy eficiente y muy peligroso. Eficiente porque si un primer ministro tiene mayoría en el Parlamento, puede gobernar sin bloqueos. Pero, por otro lado, no lo convierte en un sistema inherentemente inestable. Pienso en países como Italia o Israel, donde a veces los gobiernos duran Meses. apenas unos meses porque se rompe una coalición en el Parlamento. Has identificado la gran paradoja del parlamentarismo. La clave es la moción de confianza. El gobierno vive o muere según el apoyo que tenga en la Cámara. Ajá. Esto lo hace increíblemente flexible y rápido para responder a una crisis. Si un primer ministro pierde el apoyo, se le echa y se busca otro. No hay que esperar 4 años. Claro, no hay un mandato fijo. Exacto. El ejemplo de Israel que citas es perfecto. Su parlamento, la Knesset, puede tumbar a un gobierno con una simple votación. Y eso obliga a negociar constantemente, a mantener contentos a los socios de coalición. Y el documento pone el ejemplo clásico de Inglaterra, bueno, del Reino Unido. Allí el Parlamento es soberano. Tenemos la Cámara de los Comunes, elegida por el pueblo, y luego esa peculiaridad que es la Cámara de los Lores. El primer ministro gobierna, pero solo mientras los comunes le dejen. ¿Y cómo encaja la reina en todo esto? Ella es la jefa del Estado, la encarnación simbólica de la nación, pero su poder político es prácticamente nulo. Es el famoso principio del rey reina, pero no gobierna. ¿Es ceremonial? Totalmente. Ceremonial y de continuidad. El poder real está en el número 10 de Downing Street, pero ese poder depende cada día de mantener una mayoría a veces frágil en los comunes. Ya veo. La gran ventaja es que es casi imposible que haya un bloqueo total, un gridlock Como en Estados Unidos. Exacto. El gobierno y el legislativo están unidos por un cordón umbilical. La desventaja es la que apuntabas, la inestabilidad si no hay mayorías claras. Queda claro. Pasamos de un sistema de poderes separados y a veces en conflicto a uno de poderes fusionados y dependientes. Y esto nos lleva, por pura lógica, al gran contrapunto del parlamentarismo, el presidencialismo. Aquí la separación de poderes es casi una religión. Es la idea central. En el sistema presidencialista, el presidente es jefe de Estado y de gobierno. Y lo más importante, su legitimidad democrática viene directamente del pueblo, no del Parlamento. Dos elecciones distintas. 2 elecciones distintas, 2 legitimidades paralelas. El presidente no puede disolver el Congreso, y el Congreso, salvo en un proceso de impeachment muy extremo y complejo, no puede echar al presidente. Están, por así decirlo, condenados a entenderse. O a no entenderse durante un mandato fijo. El documento que analizamos es muy claro al señalar las ventajas y desventajas. La ventaja es obvia, la estabilidad. El gobierno no va a caer por una riña entre partidos en el Parlamento. Pero las desventajas que apunta me parecen enormes. Habla de una menor representación del conjunto social y, sobre todo, una menor capacidad de respuesta ante una crisis de gobierno. O sea, si tienes un presidente inepto o corrupto, te tienes que aguantar 4 o 5 años. Ese es el gran riesgo del presidencialismo, la rigidez. Un mandato fijo da previsibilidad, pero puede convertirse en una cárcel política. Si el presidente pierde el apoyo popular o se enfrenta a un Congreso hostil, de otro color político. Parálisis. El resultado es la parálisis. El gobierno no puede sacar adelante sus leyes, el Congreso se dedica a bloquear al Ejecutivo y el país se queda en punto muerto. Es el modelo predominante en América Latina y su historia está, llena de ejemplos de esta tensión. El texto menciona a Costa Rica, Uruguay o Chile como democracias presidencialistas consolidadas, pero en todos ellos se ve esa estructura de poderes que funcionan como planetas en órbitas separadas. Sí,
Sí. El presidente nombra a sus ministros, que no pueden ser diputados, y el Congreso va por su lado. Entiendo la lógica de los contrapesos, pero parece una receta para la frustración. Y lo puede ser, se diseñó pensando en evitar la concentración de poder a toda costa. Pero al hacerlo, a veces dificulta enormemente la acción de gobierno. El consenso no es una opción, es una necesidad absoluta. Y cuando la polarización política es alta, Es casi imposible. ese consenso es casi imposible de alcanzar. Es un sistema que funciona bien con una cultura de pacto, pero que sufre enormemente en un ambiente de confrontación. Muy bien. Hemos visto la división territorial, la fusión de poderes y la separación estricta. Nos queda una cuarta vía que a primera vista parece una reliquia del pasado metida en un mundo moderno, la monarquía. ¿Cómo encaja una figura hereditaria en una democracia del siglo XXI? Es una pregunta excelente porque choca con nuestra idea de que todo poder debe emanar de las urnas. Pero la clave está en el apellido. ¿Hablamos de monarquías parlamentarias o constitucionales? Ah, claro. Poder ejecutivo es una figura que está, como se suele decir, por encima de la política partidista. El ejemplo más claro que tenemos cerca es España. El rey es el jefe del Estado, el símbolo de la unidad del país, y el documento menciona el curioso detalle de que la justicia se imparte en su nombre. Sí, es un detalle interesante. Sin embargo, no gobierna. El poder lo tiene el presidente del gobierno, que necesita, como en cualquier sistema parlamentario, La confianza del Congreso. la confianza del Congreso de los Diputados. Exacto. Exacto. España es un ejemplo de libro. Combina la estructura de un sistema parlamentario con la responsabilidad del gobierno ante el Parlamento, con la existencia de esta figura hereditaria y vitalicia como jefe de Estado. La función del monarca es de arbitraje y moderación, de representar al Estado en su conjunto, más allá del gobierno de turno. Entiendo. Lo mismo ocurre en el Reino Unido, que ya hemos visto, pero también en países como Suecia, Noruega, Dinamarca o los Países Bajos. Pero, a ver, ¿qué aporta realmente un rey o una reina que no pueda aportar un presidente de una república, elegido para esa misma función simbólica? Pienso en Alemania o en Italia. ¿Es solo tradición? Hay un fuerte componente de tradición, sin duda, pero sus defensores argumentan que un monarca, al no deber su cargo a ningún partido y al estar destinado a ello desde que nace, puede generar un tipo de unidad y continuidad Que un político no puede. que un presidente, por muy neutral que intente ser, nunca podrá alcanzar, porque siempre será percibido como alguien de un lado o del otro. En momentos de alta polarización, tener una figura que encarne la unidad del Estado y que no participe en la lucha diaria por el poder puede ser un factor de estabilidad muy importante. Es una solución paradójica entonces. Sí, lo es. Una institución no democrática para proteger la estabilidad del sistema democrático. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos recorrido 4 maneras muy diferentes de entender la democracia. El federalismo, que reparte el poder en el mapa. El parlamentarismo, que fusiona gobierno y parlamento en una relación de confianza. El presidencialismo, que los separa rígidamente. Y la monarquía parlamentaria, que introduce una figura histórica en esa ecuación moderna. Está claro que no hay una talla única. Desde luego que no. Cada sistema es una apuesta, una respuesta a la pregunta que planteabas al principio: ¿cómo equilibramos representación, estabilidad y eficacia? El documento que hemos usado contrasta muy bien el presidencialismo que apuesta por la estabilidad a riesgo de bloqueo ¿Y el parlamentarismo? con el parlamentarismo, que apuesta por la flexibilidad a riesgo de inestabilidad. No hay una respuesta perfecta, solo hay. Compensaciones. Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Visto el análisis, se hace evidente que cada modelo tiene sus virtudes y sus demonios. El presidencialismo puede llevar a la parálisis y el parlamentarismo a la ingobernabilidad. Precisamente, y eso nos lleva a la gran pregunta que se hacen los constitucionalistas hoy en día. ¿Son estos modelos cerrados o podemos imaginar híbridos? Hay sistemas, como el francés, que intentan combinar un presidente fuerte elegido por el pueblo con un primer ministro que depende del Parlamento. Si tuvieras que diseñar desde cero un sistema para un nuevo país, ¿no podrías simplemente copiar y pegar? No. Tendrías que preguntarte, ¿qué elementos de cada uno tomarías para intentar crear ese gobierno casi utópico, que sea a la vez estable, representativo y capaz de actuar con decisión ante una crisis? Esa es quizás la pregunta política más importante de todas.